Hola, nosotros somos el equipo 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la unidad de aprendizaje TICS. Hoy en este video podcast les vamos a hablar sobre el uso de las TICS en la formación de médicos residentes. Y comenzamos. Mi nombre es Sánchez Hernández Rosada Herbert. Mi nombre es Mauro Isaac Núñez Abarca. Mi nombre es Clemente Hernández Joseph Tomás. Mi nombre es Domínguez Bernabé Franklin Miguel de Jesús. Mi nombre es Rebaja Bernabé Yerki Magaí. Mi nombre es Madrid Mayer Vanessa. Mi nombre es Cristal Sánchez Romero. Y el día de hoy vamos a hablar en un podcast sobre el tema de TICS y cómo afecta en la residencia médica. De hecho, se han puesto a pensar todo esto que hemos estado viendo a lo largo del semestre, ya que esta es la recta final, ya estamos recibiendo calificaciones y todos los exámenes. Se han puesto a pensar cómo han afectado las TICS en todo esto de la educación. Si se dan cuenta, la mayoría de veces hemos utilizado mucho las TICS, como por ejemplo en ciertas clases que nos daban, por ejemplo nos dejaban tarea en plataformas como Classroom, y también utilizaban muchas páginas para investigar información. Y yo siento que las TICS hoy en día ya están haciendo un cambio en esto de las residencias, no solamente como estudiantes de medicina, sino que también ya está haciendo un cambio en las especialidades. ¿Ustedes cómo lo creen? ¿Cómo ven este tipo de tema? Pues sí, fíjate que es un tema muy interesante las TICS. A final de cuentas es algo que se implementa día a día. Por ejemplo, más en el uso médico que estamos viendo, más en la academia que estamos en la facultad, nos estamos formando para médicos. Y el uso de las TICS, más que nada, ya sea para celulares, cosas como Classroom, PowerPoint, Word nos facilita mucho, porque hacer un texto de 20 páginas antes nos tomaría horas, días inclusive, pero ahora nada más con Word, pues escribiendo unas pocas palabras en laptop, en un escritorio, te tomaría nada más 2 horas, 3 horas. E inclusive gracias a estas TICS, conocido mejor como la Big Data, te ayuda pues, a encontrar libros de medicina mucho más rápido y que tengan la capacidad de uno de informarse adecuadamente, en vez de ir a bibliotecas que tomaría su tiempo más, que sería un poco más complejo. Bueno, pues actualmente somos como dependientes de las TICS, ya que estas nos facilitan todo. Por ejemplo, al momento de leer un libro, nosotros que somos estudiantes, ya no hay la necesidad de comprarlo, sino que ya podemos meternos en una plataforma y descargarlo. Inclusive, pues se pueden observar aquí en las instalaciones de la escuela, ya no es muy rara la persona que ve descargando un libro o escribiendo inclusive, porque la mayoría de compañeros ya simplemente traen un iPad y ahí toman sus notas. Pero también hay que darnos cuenta de que no tenemos que tener una dependencia de estas TICS, porque, a ver, así como tú dices, casi ya no se está viendo que una persona o vaya un estudiante agarre un libro y revise lo que haya dentro de este, sino que, por ejemplo, se está dependiendo mucho del uso de las IAs, de las inteligencias artificiales como ChatGPT, DeepSeek y otros, Grok, creo que era, otros que, vaya, proporcionan sí la información, pero tenemos que darnos cuenta de que estos tienen que ser más unos facilitadores, tal cual como los doctores que nos dan aquí, unos facilitadores o una herramienta que nos permita una información rápida. Sin embargo, no la tenemos que tomar al 100% como algo veraz, sino que tenemos que buscar, no sé, por ejemplo, algún artículo, alguna investigación, algún tipo de información más acertada, sí, que tenga una fuente verídica, vaya. Así como tú dices, pues prácticamente la IA no es perfecta. El hecho de que la IA prácticamente es relativamente nueva, es un bebé que está aprendiendo. Ciertamente tiene algunos aspectos que ayudan muchísimo, pero como tú dices, mucha información no es verídica debido a que abarca mucho la información de lo que es más visitado, no de lo que es verídico, sino más lo más visitado, lo más popular dentro de los que se ha llegado a buscar o lo que están en las páginas que se han llegado a meter la gente. Y de hecho lo que comentaste es de que sí, Google y son herramientas de estudio, como dijo el CEO de ChatGPT, de hecho, que la IA fue creada principalmente para ayudar al estudiante, que la gente llegue a tomar esto como
para resolver sus problemas, para hacer tareas, es su propia responsabilidad. Porque a final de cuentas sí hay tal dependencia al punto de que no le puedes decir al paciente, espera un segundo, le voy a preguntar a ChatGPT. No se puede hacer eso. Y ciertamente hay mucha dependencia últimamente debido a eso, a la facilidad que te da estas IAs, y ya no se da tanta la importancia de investigar por uno mismo, ya que se tiene la imaginación de que la IA te lo va a resolver por ti mismo, y eso no está correcto. Sí, claramente estas últimas generaciones se han vuelto muy dependientes de las TICs, ya sea para los trabajos que nos dejan en PowerPoint, Word, o también para estudiar. De hecho, pues hay enlaces en YouTube en los que uno se puede basar, y de hecho hay algunos que ya están hasta certificados, y pues uno ya como estudiante también se ha vuelto muy dependiente de las TICs. Bueno, pues la verdad sí es un cambio muy radical con esto de las TICs, porque anteriormente, como se mencionaba, por ejemplo, en las épocas donde no había esto de inteligencia artificial, pues era fácil, conseguías el PDF, hacías un resumen o encontrabas en internet un resumen ya hecho. Y antes de eso tenías que ir a la biblioteca, pedir el libro prestado, tomaba más tiempo, pues como menciona el compañero Mauro. Era más tedioso esto de poder conseguir información, y ahora ya tenemos links de Meet, como mencionaba la ingeniera, que ahora ya no queremos tener clases presenciales, ya es que mande el link la Inge y ya nos metemos a la llamada. Pero si nos ponemos a pensar, es tan fácil que nuestro cerebro no capta la información de la misma manera. Y creo recordar que hay un estudio de eso, de que las personas que toman apuntes a base de una computadora no captan la información de la misma manera que una persona que lo hace a mano. También sí, la verdad es que las tabletas o las iPads han facilitado mucho al momento de tomar nota, haces dibujos más fáciles, si te equivocas lo borras, si no simplemente borras la parte que no te gustó, a comparación de tomar nota a mano, que es más, tardas más, a lo mejor la letra no le entiendes a lo que estás escribiendo, y no puedes, no tienes esta facilidad pues de como en un iPad, de que le puedes pegar una imagen, puedes grabar la voz para tu misma explicación y así escucharlo varias veces. Y también como por ejemplo esto de las TICs en el estudio lo vi muy reflejado durante la pandemia, ¿ustedes no? Sí. De hecho, en pandemia fue cuando más se dio a luz esto de las TICs, ya porque las clases eran online y todo eso, ¿no? Pues hablando pues cómo ha ido evolucionando las TICs, pues hablamos de trabajos que son a mano, por ejemplo, que ahora son ya electrónicos, que podemos subirlos, podemos escanearlos, o sea, o literalmente desde la apps o desde las tabletas, como habla Joseph. Y pues esto nos ayuda, por ejemplo, en los expedientes clínicos, en los pacientes, por ejemplo, que antes eran montones de papeles y que se perdían, por ejemplo, en el Otis, que se perdieron muchos registros. La digitalización de esto nos ha ayudado, cómo ha implementado las TICs nos ha ayudado a pues evitar estos errores que pueden haber día a día, pues. Bueno, como igual ya sabemos, pues las TICs han venido a facilitarnos las cosas, porque por así decirlo, en la pandemia la mayoría de nosotros, bueno, al menos yo no sabía ni siquiera utilizar una computadora, y fue que aprendí Por la necesidad de tomar las clases y a manejar lo que son las aplicaciones como el Classroom, Meet y todo eso. Y bueno, ha sido un facilitador de buena manera, porque, por ejemplo, antes, como mencionaba mi compañero Joseph, cuando eran, no sé, los 80 más o menos, tenías que ir a una biblioteca y estar ahí por horas buscando un libro, leyendo, porque igual no te lo puedes llevar a tu casa, a menos que lo pidieras prestado. Y ahora, estando en la comodidad de tu casa, nada más agarras tu teléfono, te metes a un buscador y buscas la información que ocupes, y te aparecen millones de resultados. Ya tú decides cuál es el más el verídico, o el cual. Ajá.
De hecho, ahorita que estábamos mencionando que la información verídica y todo, hay formas de identificar la información. Por ejemplo, cuando nos dejaron lo de la investigación sobre el RPBI, había mucha información, pero yo tomé en cuenta más la información que venía de .org, que es del gobierno, tengo entendido. Entonces, para mí esa era la información más confiable, a diferencia de que ChatGPT te hablaba de millones de cosas y que algunas no tenían nada que ver con lo que venía de la norma mexicana. Y entonces, eso sí es otra manera, pues, de que tenemos también que aprender a poder manejar este tipo de información. Y también, como lo mencionó la compañera Irma, durante el Otis también se perdió muchos registros, pero gracias a que con anterioridad esos mismos documentos en físico se traspasaron a digital, gracias a una copia de seguridad creo que había, es que se pudieron recuperar la mayoría, no todos obviamente, porque pues cada documento ocupa su espacio también en digital. Así que aquí es donde nos damos cuenta, pues, de que en realidad las TICs se clasifican en varias partes. ¿Ustedes recuerdan en qué parte se clasifican? ¿O tienen una idea? Pues una que yo tenía entendido era que, por ejemplo, las TICs como una herramienta de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser inclusive lo que estamos haciendo aquí hoy, un podcast que es con un fin educativo, o, por ejemplo, cuando ocupamos las TICs en el salón para hacer diapositivas, como un apoyo visual. Las clases también en línea que tomamos también pues, se implementa un uso de la tecnología. Bueno, con respecto a lo que decías de la documentación y al guardado de esta misma documentación, me parece que se clasificaban dentro de las informaciones que eran no variables, semivariables y variables. Las no variables, aquellos que son como datos muy específicos, tipo el peso, altura. Los no variables, ya información que ocupa más como palabras, y la variable ya todo el diagnóstico completo, ¿sí? Y con respecto al uso de las TICs dentro de, toda la educación que se vino después, o a lo que te referías de que antes se usaban mucho los libros y posteriormente ya, por ejemplo en la actualidad, se usan más plataformas en línea. Quería dar un ejemplo, que anterior a la pandemia, al menos mi papá cuando estaba haciendo su maestría tenía que venir, por ejemplo, a conferencias aquí mismo en Acapulco, yo soy de Tierra Caliente, pero ya posterior, durante la pandemia, podía tomar conferencias en línea desde su celular, en Meet principalmente, o en Zoom, y esto, llegó para mejorar todo lo que es el aprendizaje directamente. Y aquí va, lo del tema central. ¿Cómo puede mejorar este uso de las TICs en la aplicación de un residente, de aquel que ya pasó el ENAR y que ya tiene una especialidad ya decidida completamente? Como por ejemplo, ¿ustedes qué es lo que quieren para especialidad? ¿O han pensado qué es lo que quieren elegir para su especialidad? ¿Y cómo usarían estas TICs en su especialidad, en su residencia? Yo sí, al final de cuentas, yo antes de meterme en medicina, yo tenía el punto de que tenía el interés de estudiar el cerebro. Así que me di cuenta que primero tenía que estudiar medicina y después darme en residencia, principalmente al área de neurología, principalmente para estudiar todo el cerebro, lo importante que es cómo se funciona. Ciertamente es muy interesante y algo que me llamó muchísimo la atención. Y prácticamente respondiendo a tu pregunta de cómo te podría servirme el uso de las TICs, es que prácticamente me sirve demasiado debido a que prácticamente la tecnología, y no solamente la tecnología, sino también la medicina está en constante evolución. Cada año, cada día se hacen nuevos descubrimientos, son algo importantes que se deben de saber. Quiera o no ya tengan los conocimientos anteriores, se deben de adquirir otros conocimientos porque al final de cuentas es algo beneficioso para el médico y para el paciente. Más para el médico debido a que va a tener la facilidad de tratar a este paciente y no solamente tratarlo, sino también descubrir el por qué está dando esta causa estas enfermedades o qué tiene estas anomalías que dañan al paciente. Más que nada estas TICs ayudarían más a comprender el hecho de lo que está pasando, ayudan a adquirir conocimientos
muchas cosas que ayudan mucho, no solamente a los residentes, sino también a todos los médicos, a enfermeras, todo el personal médico en persona, pacientes que se llegan a informar de cosas que probablemente ellos no entiendan, pero gracias a estas TICs tengan la capacidad de comprenderlo de una manera más simplificada, más simple, tan sencilla. Por ejemplo, hablando acerca de las TICs y cómo puede ayudar en el estudio a los residentes, a que aspiran a la residencia, puede ser el caso de simuladores que ponen, por ejemplo, casos clínicos, que son lo que la mayoría vienen en los exámenes del ENAR, y pues te van generando preguntas y te van diciendo por qué saliste mal, por qué sí, y guías, por ejemplo, también en línea, grupos que ayudan a los futuros residentes a pues tener más herramientas para su estudio, para poder pasar este examen que se le da. Sí, pues como dicen, hay muchas fuentes donde también ellos se pueden guiar para poder, cuando entras a la especialidad, pues antes tienes que también, para escoger la especialidad, ves, o sea, diferentes alternativas. Ya de ahí tú te vas guiando, ya ves, o sea, de diferentes fuentes, y ya pues vas, tú escoges la que más te guste, pero antes, o sea, ves más herramientas. Hay muchas cosas que te ayudan. Sí, ya al momento de elegir es que, al menos aquí dentro de nuestra carrera, se encuentran las optativas y posteriormente, me parece que después del quinto o sexto semestre ya se van metiendo algunas materias o áreas de aprendizaje que son más dirigidas hacia una especialidad en concreto, que es ahí cuando ya vas a elegir. Y mencionando un poco a lo que se dirige Irma, ciertamente las TIC sí nos ayudan mucho para poder prepararnos para el examen de residencia, ¿no? El ENAR, y poder pasarlo sin ningún problema, o al menos poder tener la calificación suficiente o la puntuación suficiente para poder entrar dentro de la especialidad que buscamos originalmente, ¿sí? Y pues vaya, es una de las formas centrales por las cuales utilizamos las TICs para prepararnos para una especialidad, para una residencia. Pues sí, gracias a las TICs, pues también podemos ver que hay cursos online para los residentes, para que se puedan preparar y de esa forma pues poder pasar a tu especialidad que pues tú quieres. Y en eso es algo muy importante para nosotros los médicos en preparación, ya que pues nos va a ayudar con nuestra carrera, y me parece muy sorprendente estos usos de las nuevas tecnologías. Y pues ya estando también ahí dentro de la especialidad, pues también se aplica mucho tenemos nuevas, más facilidad pues para, ya en la actualidad pues todo se nos hace más fácil antes. Por ejemplo, hay diversos simuladores para cada rama de especialidad, como veíamos en clase, cardiología, pediatría, que son especiales para esa área. Sí, robots, simuladores, y esas TIC se van acoplando a las necesidades de los residentes, a lo nuevo que va surgiendo todos los días, porque pues sabemos que esta rama se va aprendiendo constantemente, nunca termina de conocerse, y pues también las TICs van evolucionando con ella, pues. Bueno, creo que ya está quedando ya están quedando claros los objetivos en base a esto de las residencias médicas y las TICs, porque si nos damos cuenta, hemos hablado de cómo las TICs nos han ayudado a esto del estudio, cómo esto nos apoya más en el conocimiento y cómo ha facilitado más el poder nosotros adquirir. Ya no tenemos que movernos a un lugar para tener que pedir un libro. Y pues en caso de las residencias médicas, yo siento que eso también ha mejorado. ¿Ustedes saben cuáles son los objetivos que tienen las TICs para mejorar la residencia? Pues el principal sería preparar al médico residente para adaptarse a los nuevos cambios de tecnología, ya que pues al llegar a la especialidad, pues
hay simuladores, diferente maquinaria, nuevos avances tecnológicos. Entonces el especialista ya le transmite, es como enseñanza-aprendizaje. El especialista prepara al médico residente para poder pues aprender a manejar eso durante su especialidad, o sea, sus diferentes aparatos, simuladores, que los robots quirúrgicos también requieren conocimientos, y pues si está dentro de su especialidad, pues tiene que aprender a manejarlos bien. Ayuda al residente a adiestrarse prácticamente. Sí. Bueno, a mí también, así como hablamos de los objetivos, a mí me gustaría hablar sobre algunos beneficios que las TICs pueden tener sobre los residentes médicos. Por ejemplo, tenemos la comunicación entre colegas, es uno de los principales beneficios, ya que con las TIC se puede facilitar la comunicación. Por ejemplo, antes tenían, bueno, si nos vamos muy antes, cuando era lo de la comunicación, inclusive para estar a una distancia lejana, se tenían que comunicar con señales de humo, por así decirlo, si nos vamos a muy antes, y ya después por cartas, luego el telégrafo y todo eso. Y pues actualmente con el tener solo el teléfono te puedes comunicar por cualquier plataforma: Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, solo con enviar un mensaje y ya estás en comunicación con la otra persona. Y también pues como ya hemos mencionado, el acceso a recursos educativos como lo son los libros, material de apoyo, no sé, cursos, tutoriales, clases, todo eso. Pues sí, como hablamos, uno de los objetivos también era que es un aprendizaje interactivo, en el que pues las TICs ayudan a que no sea algo muy teórico o muy pesado, sino que sea algo más ligero de llevar, algo que sea entretenido, que se pueda aprender pues con diferentes herramientas y no solo con un solo método, se puede decir, sino tener varias alternativas, varias formas de aprendizaje, varios pues herramientas que nos da las TICs ahora en día. De hecho, aquí pueden entrar algunas etapas de aprendizaje, como lo que es el pre-briefing, que esto más que nada se basa en que los estudiantes, antes de entrar al quirófano o hacer pues la cirugía que tengan que hacer, tienen que prepararse y como juntar ideas y sus conocimientos de lo que van a hacer ya adentro del quirófano. Y está el briefing, que es ya lo que ponen en práctica de lo que ya habían repasado, y ya después le sigue lo que es el debriefing, que es la etapa donde ya juntan todos sus conocimientos y de lo que ellos mismos aprendieron. Si te das cuenta, el hecho de que el uso de las TICs no solo ha beneficiado pues prácticamente el hecho de facilitar las cosas, gracias al hecho, como estaba comentando Irma, de que facilita mucho el reunir conocimiento, no solamente en un ámbito, por ejemplo, de nuestro estado, de México, sino también de otros países más avanzados en tecnología, más avanzados en la medicina, ya sea Estados Unidos, China, lugares que están lejos, miles de kilómetros, nos facilita el conocimiento, el conocimiento nuevo de allá en segundos. Prácticamente es algo sorprendente el hecho. Y más que nada, el uso de las TIC es algo que nos beneficia mucho más que nada en la medida del tiempo. Nos ayuda a tener la capacidad de reducir el tiempo que necesitábamos a una cantidad pequeña. Y eso también es un gran beneficio para nosotros, porque a final de cuentas la cantidad de conocimiento a procesar es demasiada. Y un simple minuto o una hora es mucho que desear, mucha ayuda en nuestro ámbito, en esta carrera que es la medicina. Sí, y gracias al uso de las TIC es que podemos nosotros darnos cuenta de todos los avances y todas las mejoras que se pueden llegar a dar dentro de una residencia, o vaya, dentro del área que estemos practicando o estudiando en esta misma residencia a lo largo de todo el mundo. Imagínate que una investigación, por ejemplo, tanto como Mauro como yo nos queremos meter en temas de cerebro, en temas de neuro,
Imagínense que una investigación que se está haciendo en la India, en China, en Rusia, no sé, en cualquier otra parte del mundo, podamos aplicarla dentro de nuestras investigaciones, dentro de nuestros estudios en las residencias, o que al igual que un profesional, que un especialista tiene que estar actualizándose constantemente, también estos mismos estudiantes tienen que estar actualizando constantemente para poder aplicarlo en su misma residencia, vaya. Sí, y pues por ejemplo ahora gracias a lo mismo de las TICs, por ejemplo lo que menciona sobre las investigaciones que se hacen en otras partes del mundo, anteriormente no sé, por ejemplo hacían una investigación en China y para poder saber, México poder saberlo, tenían que mandar la documentación, por así decirlo, en barco, avión o algo, y ya tenían que esperar meses, o sea, podría ser de que hubiera, no sé, alguna enfermedad en China y de aquí a que llegaba la información hasta México, pues eran meses de traslado y ahora simplemente publican un anuncio en cualquier plataforma o red social o algo y pues ya todos podemos saberlo. También me gustaría hablar o preguntarle sobre, o sea, así como también influyen de manera positiva, hay sus ventajas y sus beneficios, pues como sabemos también tiene sus desventajas, sus desafíos y todo eso. Y por ejemplo, una de sus principales desventajas siento yo que sería lo que es la dependencia tecnológica, porque actualmente sabemos que el uso excesivo de las TICs, como lo vemos a diario, por ejemplo, en mi caso, es el teléfono, ¿no? O la televisión, el iPad, que todo el día tenemos la necesidad de estar con los aparatos electrónicos y demás. Sí, estoy complementando lo que estás diciendo de cierta dependencia. Eh, el celular, laptops, no solamente tiene aplicaciones que dan su beneficio, hay muchas cosas de entretenimiento, ya sea TikTok, YouTube, Instagram, que uno atrae, que atrae la atención de uno y es algo que muchas personas prefieren pasar horas, incluso horas en esas aplicaciones, llevándose mucho tiempo. Y hay tal punto que principalmente que se ve muy reflejado en niños, que actualmente le quitas el celular, se ponen agresivos, se demuestra una clara dependencia a estos celulares, como si no supieran vivir sin ellos prácticamente. Y eso también se da mucho en las personas, en los residentes, en personas de todo tipo. Claro, como tú dices, Mauro, una de las desventajas de las TICs también puede ser la falta de interacción y el contacto humano, y también las limitaciones en la enseñanza y la práctica. Bueno, creo que eso es muy cierto, como lo mencionan. Por ejemplo, en caso de los niños, sí es verdad que los se ponen pues demasiados agresivos, pero no creo que sea tanto el problema de las TICs, sino la forma en la que los padres los están educando. Y en eso de que también la falta de interacción humana es muy cierto, porque si nos ponemos a pensar en comunidades rurales donde no hay un médico establecido, normalmente se da eso de que tengan que tener una cita médica y el médico les da su revisión por medio de una videollamada. Y he escuchado y he sabido que las personas que reciben este tipo de consultas mediante videollamadas dicen, es que ni siquiera me checó nada, nada más me dijo, a ver, pasa el celular por esta parte, ¿cuánto pesa? Y es verdad de que al momento de haber una falta de interacción, que el médico esté presente, hay personas que no toman la seriedad necesaria a este tipo de consultas. Y también con lo del aprendizaje, como lo mencionó la compañera Yelki, es que, por ejemplo, en la pandemia no era la misma cosa aprender en presencial que aprender mediante una computadora, porque a lo mejor al maestro se le trababa la videollamada, el internet te iba mal, casualmente se te iba la luz, se te descargaba la computadora, y es verdad, porque pierdes el enfoque cuando estás en una computadora. Por ejemplo, estás en la computadora y de repente pasa tu mamá gritando y pierdes ese enfoque que tenías estudiando. No es lo mismo estudiar presencial a tener un libro que estudiar con una computadora. Pues es por eso que dicen que no debemos de volvernos tan independientes a la tecnología. También
Pues porque como dicen, nosotros ahorita tenemos muchas posibilidades, pero en un futuro pues puede ser que no siempre las vamos a tener. Puede haber un problema o así, nosotros tenemos que saber cómo interactuar y reaccionar para resolver eso. Así como tienen muchas ventajas, pues también hay desventajas. Me parece muy cierto eso que mencionó mi compañera, porque es verdad, nosotros actualmente tenemos muchas posibilidades, mucha ayuda, por así decirlo, muchas posibilidades, porque ahora sí que el que no quiere aprender, pues es porque el que no aprende es porque no quiere, porque pues ya todos tenemos, porque anteriormente, por ejemplo, también está la desventaja de los costos. Anteriormente, quien no tenía dinero para comprar, no sé, el libro, pues simplemente ahí andaba en la papelería sacando fotocopias y así. Y pues actualmente todos tenemos la misma oportunidad de tener el libro en el teléfono, por ejemplo, o en un dispositivo. Ahora se puede tener pues que el PDF, que pásame el link para descargarlo, y es verdad que ahora que el que no quiere, no aprende es porque no quería, porque ya con tantas facilidades que tenemos a la hora de aprender, es pues ya la verdad, el que no quiere es porque simplemente no quiere aprender esta carrera. Inclusive ya lo hemos aplicado entre nosotros mismos, porque a ver, entre nosotros, ¿quién ha comprado el libro, por ejemplo, de Adriana Salazar o el de El Maquis? Casi ninguno, nada más Iván de nuestro grupo, ¿no? Sí. Pero en realidad todo lo tenemos en PDF, todo lo tenemos ahí en nuestro teléfono para poder, o en nuestra laptop, en nuestro iPad. Ajá, para poder tener esa accesibilidad y poder proporcionar esa información hacia nuestros cerebros, hacia nuestros compañeros, poder, vaya, quien sí se ha dedicado a leerlo, o a ver videos o a sacar información de algún otro medio de información, sí, o alguna otra fuente de información, ha podido explicarlo y ha podido repartirlo, ¿sí? No solamente eso, sino la facilidad que hay para encontrar esos libros, que ayuda muchísimo más que otra cosa. Sí, nos ayudan muchísimo. También en el ámbito de que antes los estudiantes de medicina, pues como ustedes comentan, tenían que comprar los libros, y aparte de eso es cada día que venían pues traerlos, y el hecho de cargarlos en la mochila y todo eso, pues también las tips nos facilitan en ese ámbito. Ya todo en una laptop, ya tenemos otro medio de información, sí, o alguna otra fuente de información, ha podido explicarlo y ha podido repartirlo, ¿sí? No solamente eso, sino la facilidad que hay para encontrar esos libros, que ayuda muchísimo más que otra cosa. Sí, nos ayudan muchísimo. También en el ámbito de que antes los estudiantes de medicina, pues como ustedes comentan, tenían que comprar los libros, y aparte de eso es cada día que venían pues traerlos, y el hecho de cargarlos en la mochila y todo eso, pues también las tips nos facilitan en ese ámbito. Ya todo en una laptop, ya tenemos ahí todos los PDFs sin la necesidad de estar cargando libros de este tamaño. Yo creo que sí es una facilidad. Y no me quiero imaginar los libros que han de tener en las residencias, la cantidad de información que tienen que procesar, la cantidad de resúmenes que tienen que hacer, y es donde entran, pues, por ejemplo, también, yo creo que lo ecológico, porque aunque sí se gasta cierta energía para tener encendidas las computadoras, para tener encendida tanta máquina, también que se necesita tener cierta cantidad de agua para poder enfriar un servidor en ciertos lugares. También entra lo ecológico, porque ya no hay tanta compra de libretas para que al final, y se me mojaron, ya todo se echó a perder. Y por ejemplo, la cantidad de libros que tienen gigantescos en las residencias, o sea, no quiero, me emociona el saber que cada día pues las TICs están mejorando aspectos muy específicos en esto del estudio de la medicina. Sí, también mencionar que pues no solo han venido a mejorar, por ejemplo, lo que mencionamos de los libros, sino, por ejemplo, como había mencionado anteriormente, lo de los simuladores, porque anteriormente ven que las prácticas solían hacerse en simuladores biológicos, por así decirlo, como lo son, no sé, animalitos, conejos, que son conejos, perros, hámster, incluso ratones, no sé.
entonces las prácticas eran en estos simuladores biológicos, pero actualmente contamos con una tecnología mucho más avanzada que nos da la oportunidad de practicar ya con simuladores anatómicos como los que incluso hay en la escuela, y ya sin la necesidad de tener que hacerlo con animalitos, pues. Es como lo que decían, ¿no? Estás estudiando para salvar una vida y estás destruyendo una vida para poder aprender. Y es una ventaja también que mencionan, que ahora ya no necesitamos pues forzosamente tener que utilizar este tipo de simuladores biológicos. Pues ya terminando con esto de las TICs y cómo se han implementado en los residentes, en la residencia y en todo este proceso de aprendizaje, de enseñanza, pues ¿cuáles son las conclusiones que tienen acerca de estas TICs en la residencia? Pues para mí las TICs son realmente muy fundamentales para el aprendizaje de los residentes y son algo que nos van a ayudar muchísimo en toda nuestra preparación académica. Sí, pues nos ayudan desde ahorita que estamos preparándonos para médicos generales hasta llegar a la residencia. Ya ahorita ya vamos conociendo más, ya hemos visto todo lo que son las TICs, para ya las vamos aplicando, ya que lleguemos a la residencia, pues ya vamos a empezar a especializarnos más en eso. O sea que son una fuente importante pues para nuestra formación, para llegar hasta ser un buen especialista. Bueno, pues en conclusión, las TICs son muy fundamentales para nosotros, los médicos en preparación, y pues sería desde formación médicos generales hasta llegar a ser un gran especialista, así es, digamos. Sí. Este tema fue muy interesante de qué hablar, pero lamentablemente ya ha llegado el momento de despedirse, así que ¡adiós!